En el tapiz intrincado de la historia, algunas sombras son tan densas que parecen devorar la luz misma. ¿Qué sucede cuando el linaje de una persona se convierte en sinónimo de la más abyecta maldad? Una elección desgarradora aguardaba a las hijas de aquellos cuyos nombres quedaron grabados en las páginas más oscuras de la humanidad. En 1945, al desvelarse la magnitud de los crímenes paternos, muchas se vieron empujadas a una autoanulación radical, borrar su identidad, cambiar su nombre, destruir cada fotografía y vivir décadas ocultas a plena vista, presas del pavor a ser reconocidas y asociadas a los horrores que conmocionaron al planeta. Sin embargo, el pesado secreto que cargaban terminaría por resurgir de las maneras más insospechadas. Estas mujeres eran las herederas olvidadas de la Alemania nazi. Disfrutaron de una infancia privilegiada, criadas entre lujos arrebatados a las víctimas y educadas para venerar a sus padres como héroes. Pero en mayo de 1945, con la capitulación alemana y el inicio de los juicios, el mundo entero y ellas mismas descubrieron la verdadera naturaleza de esos hombres, arquitectos de genocidios, asesinos en masa, criminales de guerra, cuyos nombres serían execrados por generaciones. La odisea de estas hijas, tras la caída del Reich, es una de las narrativas más complejas y veladas del conflicto, un testimonio de su desesperado intento por desvanecerse y del motivo de su fracaso. La sociedad de la posguerra no ofreció clemencia alguna a tales matices. Tras la contienda, las descendientes de los jerarcas nazis fueron objeto de violencia, ostracismo y castigo colectivo. En algunas localidades germánicas, a las mujeres vinculadas con la cúpula de la Schutzstaffel se les rapó la cabeza en público, fueron apedreadas o sufrieron destinos peores. Los niños en las escuelas se mofaban de las hijas de los criminales de guerra. Vecinos que durante la guerra les habían sonreído, ahora les escupían en la calle. El mensaje era cristalino. No habría perdón ni distinción entre el verdugo y su prole. Los pecados del padre recaerían sobre la hija, y la huida se perfilaba como la única tabla de salvación. Así, emprendieron una carrera hacia el anonimato, forjando existencias enteramente cimentadas en el engaño. Imaginen a Elena, la hija mayor de un influyente oficial de las SS, parada entre los escombros de Berlín en junio de 1945, con una única maleta en mano. Dentro, apenas 3 vestidos, algunas joyas y un documento de identidad falso que le otorgaba un nombre nuevo. Su nombre verdadero, el que había llevado durante 22 años, se había convertido en una sentencia de muerte. Las fuerzas aliadas perseguían a cualquiera conectado con el liderazgo nazi, y las víctimas de la tiranía buscaban venganza. Ella sabía que ser reconocida significaba enfrentar la furia de un mundo que había descubierto la barbarie de los campos. Por eso, abandonó todo lo que había conocido y se metamorfoseó en una persona completamente distinta. ¿Cómo se puede uno esconder de un nombre grabado en los libros de historia? ¿Cómo se puede escapar de una estirpe conectada a la atrocidad? Para las hijas de los criminales de guerra nazis, la supervivencia después de 1945 implicaba una anulación tan radical de su identidad que a veces, incluso ellas, olvidaban quiénes habían sido. Investigadores han comenzado recientemente a desenterrar las intrincadas redes que estas mujeres urdieron para desaparecer. Documentos falsificados, identidades asumidas, migraciones a aldeas recónditas donde nadie formulaba preguntas. Algunas se casaron apresuradamente, adoptando el apellido de sus cónyuges y sepultando su nombre de soltera para siempre. Otras huyeron por completo de Alemania, buscando refugio en Sudamérica, Oriente Medio o rincones apartados de Europa, donde la mano de la justicia parecía menos extensa. No obstante, la carga psicológica de vivir bajo una identidad postiza resultó casi insoportable para muchas. Llevaban secretos que las envejecían prematuramente, cultivaban una paranoia que envenenaba sus relaciones y generaban una culpa que se manifestaba de modos que nunca anticiparon. ¿Qué impulsa a una hija a renegar de su propio padre, a alterar su nombre, su historia, su existencia entera? La respuesta desvela una crisis moral que pocos seres humanos han enfrentado y un fardo que estas mujeres cargarían en silencio durante incontables décadas. En el estío de 1945, la hija de un comandante de campo de concentración consiguió documentos que la identificaban como una refugiada polaca desplazada. Tiñó su cabello rubio a un castaño oscuro.
Adoptó un acento marcado y se mudó a un pueblo en la campiña francesa, donde trabajó como costurera. Durante 11 años mantuvo esta farsa a la perfección. Hablaba polaco en casa, con recuerdos imaginarios de una infancia que nunca vivió. Asistía a misa católica, a pesar de haber sido criada como protestante. Incluso inventó padres fallecidos durante el levantamiento de Varsovia. La mentira se volvió tan intrínseca que a veces despertaba sin certeza de cuál versión de sí misma era la verdadera. Luego, una tarde de 1956, una clienta entró en su tienda. Una mujer mayor con un número de campo de concentración tatuado en el antebrazo. La mujer la observó fijamente por un largo instante y luego le formuló una sencilla pregunta en alemán que lo hizo añicos todo. ¿La conozco? La hija lo negó, insistió en que no hablaba alemán, mantuvo su identidad polaca. Pero la mujer siguió mirándola, buscando algo familiar en su rostro. Finalmente, se marchó sin comprar nada. Esa noche, la hija del comandante empacó sus pertenencias y volvió a desaparecer. Se mudaría 4 veces más durante la década siguiente, sin permanecer en ningún lugar más de 2 años, siempre atenta a cualquier atisbo de reconocimiento en la mirada de los extraños. Si estas historias ocultas de identidad y culpa le atrapan, está descubriendo un capítulo de la historia que desafía todo lo que creemos comprender sobre la responsabilidad, la herencia y la posibilidad de escape. Le invitamos a seguir explorando las complejidades morales que definen las horas más sombrías de la humanidad. Considere apoyar nuestro trabajo dejando un súper gracias. Las hijas que intentaron ocultarse se enfrentaron a una paradoja imposible. Eran simultáneamente víctimas y beneficiarias de los crímenes de sus padres. Habían vivido en el lujo incautado a familias masacradas. Habían vestido ropas robadas a los muertos. Habían asistido a escuelas de élite financiadas por el genocidio. Sin embargo, también eran niñas que amaban a sus padres, que habían sido educadas para creer en su rectitud y que eran demasiado jóvenes para haber participado en los crímenes. Cuando la verdad emergió, se encontraron ante una pregunta sin buena respuesta. ¿Eran culpables por su linaje? ¿Nacer de un monstruo te convertía en monstruoso? ¿O eran víctimas inocentes de las circunstancias, niñas que merecían compasión a pesar de su terrible herencia? Consideremos el caso de Clara, la hija de un jefe de la Gestapo, que orquestó deportaciones masivas. Se estableció en un pequeño pueblo agrícola en Baviera, donde a todos les contó que su padre había fallecido luchando en el frente oriental como un soldado común y corriente. Se unió en matrimonio con un agricultor local, tuvo 3 hijos y durante 28 años llevó una vida de miembro respetable de la comunidad. Se incorporó al consejo parroquial, organizó colectas benéficas y se hizo conocida por su amabilidad con los refugiados, quizás como una forma de expiación inconsciente por crímenes que no había cometido, pero de los que se había beneficiado. Luego, en 1973, un periodista que investigaba a criminales de guerra descubrió documentos que vinculaban su apellido de soltera con la posición de su padre. Una mañana, llegó a su granja con preguntas. Su vida, cuidadosamente edificada, se desmoronó en cuestión de minutos. Su esposo, quien desconocía por completo su verdadera identidad, se sintió traicionado. Sus hijos, al enterarse de repente de que su abuelo era un asesino en masa, se negaron a hablarle. El pueblo, que la había acogido, ahora la repudiaba. En un lapso de 6 meses, intentó quitarse la vida en 2 ocasiones. El peso de una identidad oculta, una vez revelada, resultó ser una carga demasiado pesada de soportar. Pero algunas hijas optaron por un sendero distinto. En lugar de esconderse, confrontaron su herencia directamente, y lo que descubrieron sobre sí mismas fue aún más inquietante. Gudrun, hija de un notorio comandante de campo, inmortalizado en una célebre película, creció creyendo firmemente que su padre era un héroe. Incluso después de su ejecución en 1946, su madre mantuvo la ficción de que había sido injustamente condenado. Gudrun fue criada con relatos de su valentía, su dedicación y su amor por la familia. Conservaba sus fotografías en la pared, visitaba su tumba con regularidad y defendía su memoria contra cualquiera que la cuestionara. Sin embargo, en 1983, a la edad de 41 años, vio un documental que desveló la verdad. Su padre había asesinado prisioneros por puro placer, había disparado a niños desde su balcón y había torturado a hombres y mujeres por entretenimiento.
El hombre al que había idealizado durante 4 décadas era un asesino sádico que se deleitaba en la crueldad. La revelación la destrozó por completo. Sufrió una crisis nerviosa que requirió hospitalización. Tras recuperarse, tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes conocían su historia. Dedicaría el resto de su vida a la educación sobre el Holocausto, viajando a escuelas y museos para hablar sobre el peligro de la idealización y la importancia de confrontar la verdad histórica, por dolorosa que fuera. Su transformación planteó interrogantes incómodos. Si ella podía ser redimida, ¿podría cualquier otra hija? Si ella era responsable de enfrentar el legado de su padre, ¿estaban quienes se ocultaron eludiendo una obligación moral? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero revelan la carga imposible que estas mujeres llevaron. ¿Habría tenido usted el coraje de encarar una verdad semejante? ¿De mirar directamente las pruebas de los actos monstruosos de su padre y no apartar la vista? ¿O habría elegido el consuelo de la negación, la seguridad de una nueva identidad, la protección de las mentiras? Las hijas de los criminales de guerra nazis se enfrentaron precisamente a esta encrucijada, y sus decisiones revelan profundas verdades sobre la psicología humana en circunstancias imposibles. Muchas de las hijas que optaron por el ocultamiento desarrollaron elaborados mecanismos de defensa psicológica para gestionar sus identidades duales. Psicólogos que estudiaron a estas mujeres décadas después hallaron patrones de disociación, donde la identidad secreta se compartimentaba tan completamente que dejaba de sentirse real. Algunas desarrollaron lo que los investigadores denominan ruptura biográfica, una escisión mental de su pasado tan absoluta que genuinamente luchaban por recordar detalles de su infancia. Otras experimentaron lo que un terapeuta describió como trauma heredado, la carga psicológica de llevar la culpa por crímenes que no cometieron, pero de los que se habían beneficiado. En sesiones de terapia, años después, estas mujeres se describieron a sí mismas como fantasmas, ni plenamente vivas en sus nuevas identidades, ni muertas para las antiguas. Existían en un espacio liminal entre dos yoes incompatibles, incapaces de integrar a la niña que había amado a su padre con el conocimiento de quién era realmente ese padre. Esta disonancia cognitiva se manifestaba en ansiedad, depresión y dificultades en las relaciones que las atormentaron a lo largo de sus vidas. Varias relataron pesadillas en las que eran simultáneamente víctima y perpetradora, observando desde ambas perspectivas cómo se desarrollaban las atrocidades. El costo psicológico de esconderse era inmenso, pero para muchas parecía preferible a la alternativa. La exposición no solo significaba enfrentar la condena pública, sino también un aterrador ajuste de cuentas interno, con su propia complicidad, porque incluso de niñas, muchas habían sido testigos de cosas, habían escuchado conversaciones, habían visto pruebas de que algo terrible estaba sucediendo. Y al elegir no hacer preguntas, al aceptar el lujo sin indagar en su origen, habían participado en una forma de ignorancia voluntaria que las atormentaría después de que la verdad saliera a la luz. Una hija, entrevistada anónimamente en 2008 a la edad de 78 años, describió el instante en que comprendió lo que su padre había hecho. Tenía 12 años en 1944 cuando lo oyó hablar por teléfono sobre números, miles de números. Le preguntó qué estaba contando, y él sonrió y dijo que estaba ayudando a resolver un problema. Ella recordó sentirse orgullosa de él en ese momento. Orgullosa de que su padre fuera lo suficientemente importante como para resolver grandes problemas. Solo más tarde comprendió que esos números eran personas, que resolver el problema significaba exterminarlas, que su orgullo infantil estaba directamente conectado con el genocidio. La culpa de aquel momento, ese orgullo inocente por el asesinato masivo, la destruyó. Cambió su nombre 3 veces, se mudó a 4 países diferentes, se casó 2 veces, sin contarle la verdad a ninguno de sus esposos. No tuvo hijos, aterrorizada de que el mal pudiera ser hereditario, de que pudiera transmitir algo monstruoso a la siguiente generación. Vivió sola durante los últimos 20 años de su vida, hablando con casi nadie, atormentada por el recuerdo de una niña de 12 años que se había sentido orgullosa de un monstruo. ¿Cuántas otras hijas llevaron recuerdos similares? ¿Cuántas tenían fragmentos de conocimiento que reprimieron, recontextualizaron o malinterpretaron hasta que la revelación forzó el reconocimiento?
La investigación psicológica sugiere que casi todas habían presenciado algo que más tarde se convirtió en prueba de los crímenes de sus padres, y el peso de ese conocimiento, incluso cuando estaba oculto de la conciencia, moldeó sus vidas enteras. Mientras los juicios de Nuremberg avanzaban en 1946, las hijas de los acusados se enfrentaron a un horror único. Se sentaron en los tribunales y escucharon a los fiscales detallar las acciones de sus padres con precisión clínica. Vieron fotografías de víctimas, escucharon testimonios de supervivientes, observaron a sus padres defenderse con mentiras que las hijas habían creído alguna vez. Y lentamente, inexorablemente, la verdad destruyó los cimientos de sus identidades. Algunas hijas se quebraron públicamente, llorando en los tribunales y denunciando a sus padres. Otras mantuvieron una negación estoica, insistiendo hasta el final en que las pruebas eran fabricadas, que sus padres eran chivos expiatorios, que los campos no eran lo que parecían. Pero incluso aquellas que mantuvieron la negación pública a menudo aceptaron la verdad en privado. Documentos descubiertos décadas después revelaron que varias hijas que defendieron a sus padres en público habían conservado en secreto pruebas en su contra, sugiriendo un conflicto interno entre lealtad y justicia que las desgarraba. La hija de un destacado jerarca nazi, por ejemplo, mantuvo públicamente la inocencia de su padre durante 60 años, escribiendo cartas, concediendo entrevistas y organizando grupos de apoyo para las familias nazis. Pero tras su fallecimiento en 2014, los investigadores encontraron sus diarios privados. En ellos, había escrito extensamente sobre su conocimiento de los crímenes de su padre, su culpa por defenderlo y su incapacidad para conciliar al padre amoroso que recordaba con la historia del criminal de guerra registrada. Una entrada, fechada en 1989, simplemente decía: «Sé lo que hizo, sé que fue malvado, pero era mi padre, y no puedo traicionarlo, así como tampoco puedo perdonarlo. Este es mi castigo, amar y odiar al mismo hombre, y mentir sobre ambos». Esta división interna caracterizó la experiencia de muchas hijas que optaron por esconderse, vivieron con una constante disonancia cognitiva, amando a padres que sabían que eran monstruos, defendiendo en público lo que condenaban en privado y construyendo nuevas identidades para escapar del insoportable peso de las verdaderas. Para los años 50, a medida que la furia inicial de la justicia de posguerra se atenuaba, algunas hijas intentaron recuperar versiones modificadas de sus identidades. Se atrevían a reconocer sus nombres reales, pero alegaban ignorancia sobre los crímenes específicos de sus padres, intentando así, en un último y desesperado intento, hallar un resquicio de paz en el laberinto de su terrible herencia. ¿Acaso existe una carga tan pesada que, aunque no nos pertenezca por nacimiento, moldee cada paso de nuestra existencia? Esta es la pregunta que resuena al indagar en las vidas de aquellas mujeres, hijas de la oscuridad, quienes intentaron borrar su pasado solo para descubrir que la historia tiene una obstinada manera de manifestarse, incluso décadas después y a través de las herramientas más inesperadas. La verdad, como el agua que busca su cauce, siempre halla la forma de filtrarse, desvelando identidades ocultas y revelando una telaraña de secretos que ninguna mentira puede sostener indefinidamente. A principios del siglo XXI, cuando la mayoría de estas mujeres ya habían llevado sus verdades a la tumba, la tecnología irrumpió como un implacable arqueólogo. Bases de datos genealógicas en línea, archivos digitalizados y servicios de pruebas de ADN comenzaron a conectar puntos que habían permanecido dispersos durante generaciones. De repente, rastrear un árbol genealógico con una precisión sin precedentes se volvió posible, tanto para los descendientes de las víctimas como para los de los perpetradores, haciendo casi imposible mantener las identidades ocultas. Un ejemplo estremecedor de esto ocurrió en el año 2017, cuando una mujer en Argentina, por medio de una prueba de ascendencia de ADN, descubrió una verdad que pulverizó su mundo. Su abuela, quien siempre había afirmado ser una refugiada alemana que huía de la ocupación soviética, era en realidad la hija de un oficial de las SS buscado por crímenes de guerra. Aunque la abuela había fallecido años atrás, la revelación devastó a la familia. Surgieron complicaciones legales relacionadas con propiedades que la abuela había poseído, y que los investigadores rastrearon hasta activos robados durante la guerra.
La mujer se enfrentó a exigencias de devolver propiedades a los herederos de sus legítimos dueños. Fue blanco de la condena pública y finalmente huyó de Argentina hacia los Estados Unidos, repitiendo así, 70 años después, el patrón de huida y ocultamiento que su propia abuela había iniciado. Estas revelaciones modernas demuestran que los esfuerzos de estas hijas por anular sus identidades fracasaron, pues la verdad tiene una manera inquebrantable de salir a la luz, sin importar cuán profundamente se la entierre. Los documentos perduran, los testigos recuerdan y la tecnología avanza. Y al final, lo escondido se revela, a menudo en el peor momento posible para quienes creyeron haber desaparecido con éxito. La transmisión generacional del trauma es un eco de estas verdades. Los intentos de estas hijas por ocultar sus identidades no lograron proteger a sus descendientes del impacto. Los secretos se enconaron a través de las generaciones y cuando finalmente salieron a la superficie, causaron un daño que una confrontación honesta podría haber atenuado mucho antes. Psicólogos de hoy reconocen lo que denominan trauma heredado del Holocausto, afectando a las terceras y cuartas generaciones, tanto de víctimas como de perpetradores, unidas por una atrocidad histórica que se niega a desvanecerse. Una nieta de un criminal de guerra nazi relató cómo descubrió la verdad a los 28 años, cuando su madre finalmente confesó la verdadera historia familiar. Todo aquello en lo que había creído sobre su identidad resultó ser una farsa. La abuela a quien tanto había adorado no era quien decía ser. El apellido que llevaba no era el original. Las historias sobre la heroica muerte de su abuelo en combate eran completas invenciones. Había sido ejecutado por crímenes contra la humanidad y toda su infancia se había edificado sobre mentiras diseñadas para protegerla de ese conocimiento. La revelación desencadenó una crisis de identidad que requirió años de terapia para procesar. Luchó con preguntas sobre la culpa genética, preguntándose si alguna propensión al mal podría estar codificada en su ADN. Investigó la epigenética, buscando evidencia científica de que el trauma o la corrupción moral pudieran ser heredados. Se distanció de su madre, incapaz de perdonar las décadas de engaño, y cambió su propio nombre, convirtiéndose en la segunda generación de su familia en esconderse de su linaje de sangre, perpetuando el ciclo de la supresión y la vergüenza. Pero no todas tomaron el mismo camino. En el año 1963, la hija de un oficial de las SS, quien había ocultado su identidad durante 18 años, tomó una decisión trascendental. Revelaría su verdadero nombre, pero se convertiría públicamente al judaísmo y dedicaría su vida a la memoria del Holocausto. Esta conversión impactó a muchos, pero ella la explicó con sencillez. No podía deshacer lo que su padre había hecho, pero podía alinearse con sus víctimas en lugar de con su legado. Pasó las siguientes 4 décadas colaborando con grupos de sobrevivientes, dando charlas en eventos educativos y viviendo como un ejemplo público de rechazo al mal heredado. Su elección desató un debate que persiste hasta el día de hoy. ¿Fue una redención genuina o una culpa escenificada? ¿Pudo alguien nacido en tal oscuridad escapar verdaderamente de ella? ¿O estaba explotando la identidad de víctima para rehabilitar su propia reputación? Las preguntas siguen sin respuesta, pero sus acciones sugieren que algunas hijas encontraron un tercer camino, más allá del ocultamiento o la negación, una oposición activa a su herencia mediante la alineación con aquellos a quienes sus padres habían intentado destruir. Sin embargo, para la inmensa mayoría, la estrategia más común de supervivencia fue un camino intermedio, ni el ocultamiento total ni la confesión plena. Optaron por distanciarse de la ideología de sus padres, regresando a Alemania, pero estableciéndose en regiones diferentes, lejos de donde habían vivido durante la guerra. Este sendero exigía una vigilancia extraordinaria. Cada interacción social se convertía en un campo minado potencial. Las preguntas casuales sobre la infancia debían sortearse con astucia. Las fotografías de los años de guerra tenían que ser justificadas o eliminadas. Las amistades se limitaban para evitar que alguien supiera demasiado. Algunas hijas desarrollaron historias de vida elaboradas, mezclando verdad y ficción con tal habilidad que a veces ellas mismas olvidaban qué era qué. Esta representación constante de una identidad falsa las agotaba hasta la médula, pero la alternativa, la exposición total, parecía aún peor, una caída al abismo. Con el paso de las décadas y a medida que estas hijas envejecían, muchas se encontraron ante una nueva encrucijada.
Sus propios hijos, ya adultos, comenzaron a indagar sobre la historia familiar, ese patrimonio familiar que resultaba inefable. Algunos mantuvieron sus mentiras incluso a sus propios hijos, llevándose sus secretos a la tumba, como un cofre sellado. Otras optaron por una confesión tardía, revelando la verdad solo cuando sus hijos tuvieron la madurez suficiente para asimilarla. Estas revelaciones a menudo destrozaban familias, creando brechas que nunca sanaron y traspasando el trauma a una generación que no tenía conexión directa con los crímenes, pero que, sin embargo, heredaba su peso. Cuando las últimas de estas hijas ocultas se acercan a sus años finales, unas pocas han elegido romper su silencio. En cuidados paliativos o frente a un diagnóstico terminal, algunas han contado finalmente sus verdaderas historias, buscando alguna forma de absolución antes de la muerte. Estas confesiones en el lecho de muerte revelan la inmensa carga psicológica que llevaron. Una mujer, falleciendo de cáncer a los 89 años en el año 2019, finalmente les dijo a sus hijos que su abuelo no había muerto como un héroe de guerra, sino que había sido ejecutado, después de Nuremberg, por su participación en experimentos médicos con prisioneros de campos de concentración. Había mantenido esta verdad oculta durante 74 años, y el alivio de finalmente pronunciarla, incluso con la muerte acechando, era palpable en su rostro. Pero la confesión no trajo una verdadera resolución. Sus hijos se sintieron traicionados, sus nietos lucharon por conciliar a la abuela cariñosa que conocían con la hija de un monstruo que había mentido durante décadas. Y la mujer misma murió con la incertidumbre de si su confesión había sido un acto de valor o una crueldad final, cargando a su familia con un conocimiento que nunca podrían desaprender. Esta es quizás la tragedia definitiva de las hijas ocultas. No pudieron escapar de su herencia, pero tampoco pudieron enfrentarla. Atrapadas entre elecciones imposibles, optaron por el engaño, y esa mentira se convirtió en su propia prisión, encerrándolas en falsedades que no protegían a nadie ni a nada. Las hijas olvidadas que intentaron disimular sus verdaderas identidades después del año 1945 nos desvelan verdades profundas sobre la psique humana en circunstancias extremas. Nos enseñan que la identidad es, a la vez, fluida e ineludible, que la culpa puede heredarse incluso cuando la inocencia es genuina, que el amor por la familia y el horror moral por sus acciones pueden coexistir en un mismo corazón, desgarrándolo, y que quizás no haya una respuesta buena cuando la historia te convierte en el hijo del mal. Sus historias nos obligan a confrontar preguntas incómodas, como puñales en el alma. ¿Cómo juzgamos a aquellos que se beneficiaron de la atrocidad pero no la cometieron? ¿Qué responsabilidad recae en los hijos por los crímenes de sus padres? ¿Es el ocultamiento cobardía o supervivencia? ¿Es la confesión valentía o una mera actuación? Estas hijas lidiaron con estas preguntas cada día de sus vidas escondidas y no encontraron ninguna respuesta que les brindara paz. Quizás esa sea la lección final. Algunas cargas son imposibles de soltar, como una sombra pegada a los talones. Algunas identidades no se pueden borrar, no importa cuántos nombres nuevos se adopten. Y algunas culpas no pueden ser absueltas, porque, aunque nunca fueron verdaderamente suyas, las arrastran consigo. Las hijas de los criminales de guerra nazis aprendieron esta verdad de la manera más dolorosa posible, y sus vidas secretas sirven como un testimonio conmovedor de la imposibilidad de escapar de los legados más oscuros de la historia. Cambiaron sus nombres, destruyeron sus fotografías, construyeron nuevas vidas sobre cimientos de mentiras, pero no pudieron huir de quienes estaban destinadas a ser por nacimiento. Y cuando la muerte finalmente llegó, después de décadas de ocultamiento, se llevaron a sus tumbas una pregunta que nos perseguirá para siempre. ¿Fueron víctimas o cómplices? Y si fueron ambas cosas, ¿cómo podemos dar cabida a esa contradicción imposible? Los archivos permanecen abiertos, la investigación continúa, y en algún lugar, ocultas a plena vista, algunas de las últimas hijas todavía viven bajo nombres supuestos, cargando secretos que se vuelven más pesados con cada año que pasa. Su silencio perdura, pero la historia es paciente. Finalmente, cada identidad oculta será revelada, cada secreto contado, cada intento de desaparecer descubierto. Eran las hijas olvidadas, intentaron esconderse, pero nunca pudieron desvanecerse del todo. Si esta reflexión sobre el peso del pasado resuena contigo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse.
Continuamos explorando las complejidades morales ocultas de la historia que nos desafían a pensar más profundamente sobre la responsabilidad, la herencia y la posibilidad de cambiar, un tema que, sin duda, merece nuestra atención y reflexión. Si valoras nuestro trabajo, considera dejarnos un súper gracias.